¿no? Eh, ¿Está bien ahí o la agrando? Hola, Más grande, por favor, doctor. ahí. Ya, vamos a dar inicio a la fisiopatología de la enfermedad ciopéptica. Ustedes ya saben ya por anatomía dónde queda el estómago, ¿no? Está ubicado en la parte superior del abdomen. El páncreas está en el retroperitoneo, por delante de él está el estómago, ¿no? Ya saben porque los alimentos en el estómago son mezclados con ácido clorhídrico y otras enzimas donde destaca la pepsina, para luego ser liberados al estómago donde son absorbidos, ¿no? Normalmente la cantidad de ácido clorhídrico que ayuda a la digestión de los alimentos podría producir lesiones a nivel de la mucosa gástrica. Sin embargo, tiene, este estómago tiene una barrera que la protege para que no haga estragos. Entonces, anatómicamente tenemos el aparato digestivo, esta parte, el esófago, el cardiac, ¿no? El fondo del estómago en donde se ubican a veces algunos varices y en donde es imposible llegar con el endoscopio, el cuerpo, el antropilo y el duodeno. Si hablamos de las glándulas que producen diferentes sustancias, por ejemplo, tenemos las glándulas del cardiac, porque están ubicadas a nivel del cardiac, que se encargan de producir moco, ¿no? Después tenemos las glándulas oxíntrecas, se conocen, a las que están ubicadas a nivel del fondo y el cuerpo del estómago. Allí, por ejemplo, las células parietales, ¿no? Van a producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Este factor intrínseco es muy importante para que sea absorbido la vitamina B12 a nivel del hileo terminal, de tal manera que si hay absorción de esta vitamina B12 no va a haber la anemia, una anemia megaloblástica, ¿no? Por déficit de factor intrínseco. Esta producción del ácido clorhídrico y factor intrínseco es estimulada por el vago a través de la acetilcolina y es inhibida por las prostaglandinas y la somatostatina. También es importante recordarles que en las superficies basolaterales de las células parietales van a encontrar receptores H2 para la histamina, receptor M3 para la acetilcolina y receptores G para la gastrina. También en el fondo y el cuerpo vamos a encontrar las células principales que se encargan de producir pepsinógeno y las enterocomafines que producen histamina. Recordarles que las que estimulan la secreción de ácido clorhídrico a nivel de estas células parietales, ¿no? Es la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Por último, ¿no? Las glándulas mucosas que están ubicadas a nivel del antro y el píloro, ¿no? Que se caracteriza porque ahí tienen unas glándulas eh, eh, como su nombre dice, pilóricas, que producen moco, las células G, que producen gastrina, que son estimuladas por la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno, y las células D, que producen somatostatina, que son inhibidas por la secreción de insulina y glucagón. Entonces, la mucosa gástrica es impermeable a los ácidos y a las secreciones, ¿no? Esta barrera mucosa se caracteriza porque cubre superficialmente las células epiteliales, ¿no? Con uniones estrechas que las hace impermeable a bastantes sustancias. También hay aquí un moco tenaz que secreta las células que contienen bicarbonato que les ayuda a mantener el pH neutral. La mucosa está cubierta también por una capa lipídica hidrofóbica imposible, impermeable, que impide la difusión de las mucosas de las moléculas hidrosolubles ionizadas. Aquí importante decir que las células parietales que producen lógicamente este ácido clorhídrico, por cada hidrogenión que produce, ¿no? Se va a producir también, ¿no? Una molécula de bicarbonato que va a ayudar a mantener el pH, ¿no? De tal manera que no va a poder lesionar la mucosa. Hay algunas sustancias que pueden dañar la mucosa gástrica, como por ejemplo el alcohol. Ya sabemos que el alcohol es insoluble de la capa protectora que tiene la mucosa gástrica y daña lógicamente esta. Si hay un reflujo
del contenido duodenal hacia el estómago, ¿no? Este contenido, lógicamente, va a contener ácidos biliares, ¿no? Atacan los lípidos de la mucosa, de la barrera de la mucosa gástrica y producen irritación gástrica, pueden producir gastritis. También, cualquier patología que curse con hipotensión, ¿no? O shock, nos va a traer como consecuencia una hipoperfusión. Shock es sinónimo de hipoperfusión, y si hay hipoperfusión, lógicamente, va a haber una acidosis, o sea, va a disminuir el bicarbonato, ¿no? Y al disminuir el bicarbonato, el pH va a incrementar, acá hasta más, ¿no? Va a incrementar y va a dañar la mucosa gástrica. También el ácido acetil salicílico, ¿no? Es un AINE, ¿no? Que a dosis de 500 miligramos se utiliza como AINE, como un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Tiene 4 funciones: antiinflamatoria, analgésica, pero a dosis de 62.5 a 325 miligramos de aspirina, ¿no? Va a producir una función que conoce como antiagregación plaquetaria. Hay algunos que toman, por ejemplo, ustedes han visto, la gente que tiene sus abuelitos que toman aspirina de 81, aspirina de 100. Entonces, esa aspirina que está a esas concentraciones muy por debajo de la aspirina normal, que es de 500, también penetra la capa lipídica y genera daño en las células, ¿no? Erosiones, ¿no? Que producen irritación gástrica. Algunas veces hemos visto viejitos que llegan a emergencia con un signo de hemorragia digestiva alta, ¿no? O sea, melena, hematemesis, y haciendo la historia, lo único que se ha tomado es una aspirina de 100 miligramos. Por otra parte, la gente que toma antiinflamatorios no esteroideos compromete la producción de bicarbonato al inhibir la ciclooxigenasa gástrica, que es una enzima que sintetiza las prostaglandinas que medían la producción del bicarbonato. Entonces, sigamos hablando sobre la barrera de la mucosa gástrica y tenemos que el moco, que sabe que protege la mucosa gástrica, y ahí vamos a encontrar dos: el moco hidrosoluble y el moco insoluble. Este último, el insoluble, no forma un gel delgado y estable y se adhiere a la mucosa, ¿no? Y da protección a las acciones proteolíticas, ¿no? De la pepsina. Forma también una capa de agua estancada que atrapa bicarbonato para crear una interfase alcalina entre el contenido luminal del estómago y su superficie mucosa. Por otra parte, el moco hidrosoluble se elimina de la superficie mucosa y se mezcla con el contenido luminal. Su naturaleza viscosa evita el daño mecánico de la superficie de la mucosa. Algo que nosotros debemos saber bien es las prostaglandinas, que son derivadas de las membranas lipídicas, ¿no? Estas prostaglandinas, ¿no? A través de la vía de la ciclooxigenasa 1 y 2, van a producir varios compuestos, por ejemplo, el tromboxano 2, ¿no? La prostaciclina, el dinapros, la prostaglandina E2 y D2. El tromboxano, ya saben que se caracteriza porque es un agente antiagregante, plaquetario y vasoconstrictor, principalmente. Algunos dicen que hay una función broncoconstrictora también. La prostaciclina es todo lo contrario del tromboxano, es 2. Es antiagregante plaquetario y es vasodilatador, ¿no? El Lopros es un inductor de parto y es un abortivo. Y lo que nos interesa aquí es la prostaglandina E2, que disminuye, ¿no? La producción de ácidos gástricos, dentro de ellos el ácido clorhídrico, produce una vasodilatación de la mucosa gástrica y aumenta la secreción de moco, de jugos gástricos y bicarbonato en el duodeno, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, estas prostaglandinas al final van a proteger la mucosa de la lesión que pueda dañar el estómago. Mejora el flujo sanguíneo de la mucosa, disminuye la secreción de ácido, incrementa la secreción de bicarbonato y aumenta la producción de moco, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros bloqueamos con un antiinflamatorio, ¿no? Un antiinflamatorio puede ser por lo que tú quieras, por ejemplo, el diclofenaco, que te lo puedes colocar, ¿no? Por vía intramuscular, va a bloquear la producción de estas sustancias. La que nos interesa es la prostaglandina E2. Ahora, si tú tomas un antiinflamatorio vía oral, va a tener dos mecanismos. Este mismo mecanismo
¿no? De inhibir la producción de prostaglandina 2, que da protección al estómago, y también el lugar donde cae va a producir una laceración. ¿Hasta aquí está correcto? Sí, Hola. doctor. Cierto. Ya. Ahora vamos a hablar sobre algunas patologías, por ejemplo, la gastritis aguda. Entonces, gastritis también saben que es un signo de inflamación, lógicamente inflamación de la mucosa gástrica, que se da súbitamente, ¿no? Por muchas causas. Se caracteriza porque se autolimita en unos cuantos días, ¿no? Y hay una regeneración completa del epitelio y la mucosa gástrica, ¿no? Después de que se ha eliminado, se ha quitado el agente causal, ¿no? El proceso inflamatorio agudo de la mucosa gástrica, por lo general, es transitorio, hemos dicho, dura algunos días, y va acompañada de sintomatología, por ejemplo, vómitos, ¿no? Dolor en el epigástrico, se llama epigastralgia, ¿no? En casos graves puede producir vómitos porráceos, son oscuros, ¿no? O sangre que sale por el tubo digestivo, se llama hematemesis, ¿no? Las causas son múltiples, por ejemplo, ya les dije, hay gente que toma 100 miligramos de aspirina como antiagregante plaquetario, produce lesión, ¿no? AINES, ¿qué AINES conocen? Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, indometacina. Gente que toma alcohol produce una gastritis aguda. Mucha gente, o muchos de ustedes alguna vez sabrán que habrán ingerido alcohol, ¿no? Al día siguiente han estado con los signos de una gastritis aguda que algunas veces puede llegar a la hemorragia digestiva. Algunas toxinas que se ingieren en la dieta también pueden producir gastritis aguda, ¿no? Enfermedades graves, ¿no? Hacen que el cuerpo entre en un estrés fisiológico, ¿no? Deja una mucosa gástrica vulnerable a la gastritis hemorrágica aguda. Pacientes que tienen uremia. ¿Y quiénes tienen uremia? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Regularizada o una enfermedad renal aguda, ¿no? Entonces, cuando tienen enormes cantidades de urea, el paciente va a tener náusea. El paciente que acude a emergencia por una insuficiencia renal crónica regularizada o aguda, con ureas elevadas, va a tener hiporexia, náuseas y vómitos. A veces no sabemos que tiene insuficiencia renal cuando es aguda y va por ello. Tú le sacas la urea y la creatinina y están elevadas. También importante saber que aquellas personas que tienen tratamiento antineoplásico con quimioterapia o radioterapia también pueden sufrir de gastritis aguda. La sintomatología, pirosis o acidez a nivel epigástrico, estomacal, dice, es por lo general lo más frecuente, vómitos, hiporexia. Algunos pacientes que han tenido gastritis por AINES son asintomáticos y ya van allá nomás por hemorragia digestiva por AINES, ¿no? La gastritis alcohólica induce tensión gástrica transitoria que genera vómitos y en condiciones graves hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Es un vómito de sangre, se produce una hemorragia digestiva alta. También hay gastritis por intoxicación alimentaria. Mucha gente alguna vez en la vida habrá comido algo que le ha producido dolor epigástrico y lo ha llevado al baño a vomitar, generalmente. ¿Por qué? Porque hay inmersos en lo que ha ingerido gérmenes, el estafilococo es uno de ellos, ¿no? Y esta gastritis se caracteriza porque tiene un inicio brusco, es violento, con malestar gástrico, vómitos, que se inicia en 5 horas post ingesta del alimento contaminado. La otra forma es la gastritis crónica, se caracteriza por ausencia de erosiones macroscópicas si uno hace una endoscopía, ¿no? Hay presencia de cambios inflamatorios crónicos que conducen a la atrofia del epitelio gástrico, ¿no? Entonces, cuando hay atrofia del epitelio gástrico, hay que recordar que hay otra sintomatología. ¿Quiénes pueden producir una gastritis crónica? Una infección por el Helicobacter pylori, una gastritis autoinmunitaria, hay una gastritis multifocal crónica y una gastritis química. Mucha gente alguna vez ha tenido una gastritis que cura con un antiácido, que cura con un inhibidor de la bomba de protones, no, pero hay gente que la mantiene, la gastritis
cada vez se hace más y más aguda y es necesario a veces hacer la identificación de este Helicobacter pylori, ¿no? Esta Helicobacter pylori es la causante de ese tipo de gastritis crónica que son de difícil manejo y que se caracterizan porque este germen se encuentra en gente de condición económica baja, ¿no? Que aumenta con la edad. La raza hispanoafricana supuestamente son la raza que tiene frecuentemente este Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque nos consideran a los hispanos, ¿no? Africanos, gente que no tenemos cultura, que no tenemos cuidado al digerir los alimentos, ¿no? Gente, entre comillas, con malos hábitos higiénicos. Y la verdad es así, ¿no? El Helicobacter pylori se identifica, dice, en el terceras partes de la población mundial. ¿Cómo se transmite? Se transmite por vómito, saliva y heces. Es decir, que la gente que se ha contagiado ha tenido que comer de alguna forma las heces, la saliva o el vómito de la persona que tiene el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, cuando uno prepara, vas a un lugar donde venden sándwiches y esa persona tiene Helicobacter pylori y ha ido al baño y no se ha lavado bien las manos, está dando tu sándwich con este germen y te puede producir gastritis crónica. A través también del agua, ¿no? En países subdesarrollados nos dice que está ahí presente, ¿no? Este Helicobacter pylori se caracteriza porque produce gastritis generalmente a nivel del antro y el cuerpo. Puede inducir una atrofia gástrica y una úlcera péptica. Estas úlceras pépticas pueden sangrar. Y algo muy importante que aumenta el riesgo a sufrir un adenocarcinoma gástrico, ¿no? También está relacionado con la producción de tejido linfoide asociado a la mucosa que puede evolucionar el linfoma gástrico. En cuanto a la patogénesis de la gastritis por Helicobacter pylori, sabemos que este es un bacilo gram negativo curvo, ¿no? De una forma espiral que se conoce como protobacteria, que suele colonizar las células secretoras de moco. Tiene múltiples flagelos que hace que se desplace de un lugar a otro, ¿no? Donde va a secretar este Helicobacter pylori la ureasa, ¿no? Esta ureasa es una enzima capaz de producir amoníaco para amortiguar la acidez del ambiente inmediato, lo cual explica la sobrevida del Helicobacter pylori en lugares donde tendría que haber estado muerto por el pH muy bajo. También dice que este Helicobacter pylori sintetiza enzimas y toxinas que interfieren con la protección de la mucosa gástrica, produciendo inflamación intensa e inducir la respuesta inmunitaria. Entonces, este Helicobacter pylori incrementa la producción de citoquinas proinflamatorias. Se refieren a la interleuquina 6 y la interleuquina 8, los cuales van a tener la capacidad de reclutar y activar los neutrófilos. La gastritis crónica por el Helicobacter pylori se caracteriza porque se encuentran presencias de enormes cantidades de linfocitos T y linfocitos B. Estos T son responsables de la disminución de la respuesta inflamatoria que le permite al Helicobacter pylori colonizar el estómago por tiempos prolongados. No hay explicación por qué unos hacen una enfermedad clínica y otros no. Esta es una fotografía de una tinción de plata en donde ves el Helicobacter pylori. Ahora, para hacer el diagnóstico, hay dos tipos, y quiero que eso tengan bien claro, de pruebas, las pruebas invasivas y las endoscópicas. Lógicamente, las endoscópicas son más costosas que las no invasivas, porque tienes que hacer un procedimiento endoscópico, lo cual los encarece. Entonces, entre las pruebas no invasivas, el aliento, la prueba del aliento o el antígeno fecal o las pruebas serológicas son las más importantes. Estas dos primeras, la prueba del aliento y la fecal, no se caracterizan porque están positivas cuando el paciente tiene actividad de la enfermedad, mientras que la última, o sea, la serológica,
puede indicar una infección previa, pero en ese momento no está realizando la infección. Entonces, para que tenga un poquito de conocimiento, la prueba de la ureasa en el aliento se basa prácticamente en la hidrólisis de la urea por parte del Helicobacter pylori para producir CO2 y amoníaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se administra por vía oral urea, ya puede ser la urea C3, que no es radiactiva, y la 14, que sí es radiactiva. Entonces, el Helicobacter pylori lo que va a hacer es liberar CO2 marcado, que puede detectarse en muestras del aliento del paciente. Muchas pruebas pueden realizarse rápidamente en 15 o en 20 minutos. La serológica, lógicamente, es la titulación de anticuerpos contra el Helicobacter pylori, detectan la IgG en fase aguda y convaleciente, y como hemos dicho, la antigénica no se hace porque no tiene o tiene poca sensibilidad. La endoscópica, tienes que hacer un procedimiento endoscópico, ¿no? Para hacer estas pruebas, ¿no? Allí tenemos la urea en biopsia, igual que el anterior, dice, escinde la urea, ¿no? Del medio para producir amoníaco, ¿no? Cambiando el pH a un medio alcalino. La histológica busca lesiones asociadas a la presencia del Helicobacter pylori. ¿Cuáles son esas lesiones? Gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y linfoma idemal. Las biopsias se toman del antro y cuerpo donde es más frecuente, ¿no? Y los cultivos, dice que es difícil cultivar el Helicobacter pylori. Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante que tengas en cuenta que el tratamiento para el Helicobacter pylori tiene que tener varios esquemas, cuádruple o triple, siempre un inhibidor de la bomba por protones, puede ser omeprazol, ¿no? Cada 12 horas, igual que aquí en este triple, ¿no? Amoxicilina 1 gramo cada 12, amoxicilina 1 gramo cada 12 en este triple, y claritramicina 500 miligramos cada 12, y claritramicina también 500 cada 12, eso por 10 a 14 días, ¿no? Pero en ese cuádruplo le agregas metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas. Para las personas que alguna vez han tomado metronidazol, ¿no? Este mismo medicamento, metronidazol, sin tener una gastritis crónica por el Helicobacter pylori, te puede producir gastritis. Imagínate cómo se siente este paciente. Esta es una de las causas por el cual el tratamiento, los pacientes no se adhieren al tratamiento para el Helicobacter pylori y lo dejan a la mitad y no curan y siguen con la misma, ¿no? Con la misma sintomatología. Acá hay una terapia cuádruple, también este sí es peor todavía, tetraciclina y metronidazol. Son dos medicamentos que producen gastritis. Tetraciclina 500 cada 6, metronidazol 500 cada 8, más el inhibidor del bomba de protones cada 12, o sea, el omeprazol, y el bismuto, 100 miligramos cada 6 horas. Entonces, por 10 a 14 días. Entonces, recuerden, y pregunta, una de las causas por el cual no se adhiere al tratamiento para el Helicobacter pylori es que los pacientes, los medicamentos que utilizan son de por sí producen gastritis ya medicamentosa. El otro tipo de gastritis es la crónica autoinmunitaria y focal, ¿no? Esta explica o es causa de un bajo porcentaje de toda la gastritis crónica, 10%, ¿no? Se limita a dañar el cuerpo y el fondo del estómago. En cuanto a la patogénesis, se dice que hay una presencia de autoanticuerpos contra las células parietales, ¿no? Glándulas gástricas y el factor intrínseco. Entonces va a producir una atrofia de las glándulas gástricas, ¿no? Y mucosa, que lleva a la pérdida de la secreción del ácido. En casos graves, puede producir una anemia megaloblástica, lógicamente, porque evita la absorción de la vitamina 12, porque no produce el factor intrínseco, ¿no? Esta gastritis se correlaciona con otros trastornos inmunitarios, que también son producidos por autoanticuerpos, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison, la enfermedad de Graves-Basedow. La gastritis atrófica multifocal afecta el antro y áreas adyacentes del estómago, más frecuente. Es más frecuente que las gastritis autoinmunitarias en gente caucásica. Se asocia con reducción de la secreción del ácido gástrico, pero son raras la acloridia y la anemia perniciosa.
Después tenemos la gastritis química, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce eso? Se da como consecuencia de la derivación del flujo duodenal. Este flujo duodenal es alcalino, ¿no? Aquí también va a estar inmerso la presencia de secreciones pancreáticas bilis, los cuales al llegar al estómago van a producir un daño, ¿no? Se encuentra generalmente en pacientes que han tenido alguna cirugía, como por ejemplo la BIRU 1, que se caracteriza por una gastroduodenostomía, o la BIRU 2, que es una gastroyeyunostomía. Entonces, se ve menor frecuencia en pacientes con enfermedad biliar, con trastornos de la motilidad y la porción distal del estómago. Otra de las entidades que nosotros vamos a ver es la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Recordar y otra vez reforzar que las prostaglandinas E2 son gastroprotectoras porque reducen la producción de ácidos, especialmente el ácido clorhídrico, produce vasodilatación de la mucosa para que esté funcionando ok, aumenta la secreción de moco y bicarbonato duodenal y disminuye la producción de ácidos gástricos. Es decir, que las prostaglandinas tienen un efecto protector, ¿no? Y son sintetizadas a través de la COX-2. Esta COX-2, ¿quién inhibe? Los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, las úlceras pépticas pueden ser gástricas o pueden ser duodenales. Dice que las duodenales son 5 veces más frecuentes que las gástricas. Las duodenales son frecuentes en personas que tienen entre 20 y 60 años, pero se puede dar en cualquier edad. Las gástricas son más frecuentes en adultos de edad intermedia y en los mayores. Las duodenales mayor en varones, ¿no? Y las gástricas se presentan tanto en mujeres como en varones en forma equitativa. Pueden afectar a todas las capas del estómago y duodeno, incluso producir perforaciones del estómago o perforaciones del duodeno. Y el paciente, porque va con signología de abdomen agudo, un abdomen en tabla, ¿no? Y cuando hacen la laparotomía encuentran una perforación del duodeno, ¿no? En cuanto a la etiología y la patogénesis, también está inmersa el Helicobacter pylori, la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, compromete el mecanismo que protege a la mucosa gástrica de los efectos de los ácidos corrosivos. La infección del anto por el Helicobacter pylori predominantemente conduce a hipergastrinemia e incremento de la producción de ácido. El ácido en el duodeno produce metaplasia gástrica que le permite al Helicobacter pylori colonizar esta región y promover úlceras duodenales. Los antiinflamatorios no esteroideos lesionan la mucosa gástrica, ¿no? Cuando las tomas por vía oral, se ve una lesión directa de la mucosa. Y también inhiben la síntesis de prostaglandinas, que ya sabemos que son gastroprotectoras. Depende de la dosis, dice, aspirina de 81 miligramos presenta un riesgo, o sea, esa dosis pequeña, ¿no? De antiagregante precapitario, como ya expliqué anteriormente, produce un riesgo, ¿no? Mientras que las que ya toman ya, por ejemplo, la aspirina de 500 o cualquier otro AINE, lógicamente, van a producir una lesión gástrica, ¿no? La cual puede ser muchas veces asintomática. Los AINES, ¿no? COX-2 son menos gastrolesivos y es la tendencia actual de dar tratamiento para algún proceso inflamatorio de hueso con estos AINES, conocidos como COX-2, que inhiben selectivamente la ciclooxigenasa 2, ¿no? Entonces, los AINES comunes y corrientes que se caracterizan porque inhiben a la COX-2 y la COX-1, ¿no? Y esta COX-1 es la que participa en la producción de prostaglandinas gastroprotectoras. Entonces, si quieres dar un antiinflamatorio a tu paciente que tiene gastritis o que tiene riesgo, ¿no? de producir gastritis, tienes que recetarles un inhibidor COX-2, celecoxib, etoricoxib, los celecoxib, que son los más conocidos, ¿no? Evitar
darles lo que los antiinflamatorios que ya conocemos, pues diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, el ketorolaco que utilizan ustedes para el dolor es un antiinflamatorio, meloxicam. La diferencia en que esta tableta, por ejemplo, una de estas, el etoricoxib de 90 vale 10 soles y el ibuprofeno, 10 tabletitas, está un sol. Entonces, aquí ¿cómo se dice? La salud vale, ¿no? Entonces, hay que recetar ese medicamento y le tienes que explicar por qué le estás dando, porque cuando vaya a la farmacia, ¿no? Él no va a tener para pagar y le va a dar ibuprofeno. Otras causas que producen esta enfermedad ulceropéptica, úlcera gástrica duodenal, de la edad avanzada, es más frecuente en ellos. Aquel paciente que ha tenido antecedentes de úlcera péptica puede volver a tener, y nosotros hemos tenido muchas veces pacientes que ingresan con hemorragia digestiva alta, y nosotros preguntamos si ha tenido algún evento, y mucha gente ha tenido alguna vez una úlcera péptica o generalmente duodenal hace muchos años. El empleo de AINES hay que buscar el uso de warfarina, que la warfarina es un anticoagulante que utiliza gente que tiene, para decir, trombosis venosa profunda, gente que tiene prótesis valvular, gente que tiene arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, ¿no? Que si la toman, si el cardiólogo le indica esa warfarina y el paciente tiene antecedente de úlcera péptica, es posible que en algún momento produzca una hemorragia digestiva, ¿no? Uso de corticoides también, el tabaquismo compromete la cicatrización a nivel gástrico y el consumo de alcohol induce el incremento de ácido, lógicamente, que daña la mucosa gastroduodenal. La clínica de la úlcera, ¿no? Malestar, epigastralgia, ¿no? Hay una sensación de estómago vacío que tiene la particularidad de calmar cuando comes. Si tú tienes una clínica así, que una sensación de vacío, de quemazón en la boca del estómago, que es el epigastrio, que calma cuando comes, probablemente tengas una úlcera, mientras que la gastritis es al revés. Uno come los alimentos, ¿no? Y después de haber ingerido los alimentos tiene epigastralgia, un poquito de náuseas, entonces es diferente, ¿no? La gastritis es postprandial, mientras que la clínica de la úlcera gástrico-duodenal calma con ingesta de alimentos. En lecciones extensas hay, dice, periodicidad y tiende a recurrir en intervalos de semanas o meses. La complicación, hemos dicho, de una úlcera gástrica o duodenal son las hemorragias, ¿no? Que se caracteriza por hematemesis, esa eliminación de sangre por la boca procedente del tubo digestivo, la melena, que es una deposición negra como la brea muy maloliente, ¿no? Y si tú quieres, te haces examen de sangre, ocultamente va a salir positivo en aquellos pacientes que tienen úlcera. Entonces, pacientes que van por anemia, no sabes la causa, entonces te indicas sangre, oculten ese, si te va a salir positivo y probablemente este paciente tenga una úlcera que está sangrando de poquito en poquito, ¿no? Y por último, una de las complicaciones es la perforación, como ya les dije, ¿no? El paciente va a la emergencia por un dolor abdominal intenso y en la laparoscopía, ¿no? Con signos, por ejemplo, de irritación peritoneal, ¿no? El signo de Bloomberg va a estar presente ahí, que indica que el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Al hacer la laparotomía vas a encontrar una úlcera. El diagnóstico se hace con datos de la anamnesis, o sea, todos los datos que tú vas a recolectar de hablar con el paciente y que forman parte de la historia clínica, ahí incidir lógicamente en que si el paciente toma AINES, se tomó licor, warfarina, antecedentes de úlcera. Mucha gente dice, yo he tomado una cervecita nomás, pero ¿cuánto? Un par de vasos nomás, pero ¿cuánto? ¿No? Porque a veces van pacientes con hemorragia digestiva y resulta que siempre te dice el paciente eso, pero cuando hablas con la familia, lógicamente te va a decir, no, que se ha tomado 2 días, ¿no? Con gente que toma así. Aquí hay que ver los exámenes físicos, es importante, la presión arterial que puede disminuir hasta chocarse y la frecuencia cardíaca lógicamente aumentar. En el laboratorio hay que ver la hemoglobina va a estar disminuida, ¿no? El perfil de coagulación es muy importante,
muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente no está sangrando porque tiene una úlcera, sino está sangrando porque, por ejemplo, hay disminución de las plaquetas, ¿no? Lo que quiere decir que puede sangrar en cualquier lugar, o el tiempo protonvena está elevado, también sangra en cualquier lugar. El diagnóstico, ¿quién lo hace? La endoscopía digestiva alta, la cual puede ser diagnóstica porque entras con el endoscopio visualizas, si está sangrando la úlcera, ya das con el diagnóstico y al mismo tiempo haces tratamiento. Por ejemplo, hacen inyectoterapia alrededor de la úlcera con soluciones que tienen cloruro de sodio con altas concentraciones de adrenalina. ¿Qué produce la adrenalina? Vasoconstricción y deja de sangrar. Entonces, el tratamiento de la úlcera gastrodenal es aliviar la acidez gástrica. Se le da hidróxido de aluminio o de calcio de magnesio, ¿no? Hidróxido de aluminio cambia, o sea, se cambia con el ácido clorhídrico y forma el cloruro de aluminio. También se puede utilizar los antagonistas de los receptores H2, tipo ranitidina, o inhibidores de la bomba de protones tipo lansoprazol u omeprazol. La histamina es el principal mediador de la secreción de ácido clorhídrico. Es por eso que es importante bloquearlos a través, ¿no?, de la ranitidina, que bloquea los receptores H2, ¿no? También los inhibidores de la bomba de protones inhiben la fase final de la secreción de los hidrogeniones al bloquear la acción de esta bomba en las células parietales gástricas. Utiliza sucralfato. Este sucralfato se caracteriza porque es una sal compleja de sacarosa que contiene aluminio y sulfato. Se caracteriza porque se une selectivamente al tejido dañado, ¿no? Así va a producir una barrera, una capa, ¿no?, de ese tejido dañado, ¿no?, cuando se va a exponer a ácidos pepsinobilis. Es por eso que los pacientes que van a utilizar el sucralfato se debe utilizar 1 hora antes de la ingesta de alimentos. También este sucralfato absorbe sales biliares y da inicio a la secreción de bicarbonato y moco. Para actuar, dice, necesita pH ácidos. Por eso también que se da, como les dije, antes de los alimentos, sin que tome ranitidina. El misoprostol es un derivado de la prostaglandina E2, ¿no? Promueve la cicatrización de las úlceras, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la paciente que está embarazada, está contraindicada porque produce, ¿no?, el aborto, ¿no? El tratamiento quirúrgico, lógicamente, cuando está con peritonitis. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el síndrome de Zollinger-Ellison? Es producido por la presencia de un tumor que se caracteriza por secretar gastrina. Es conocido como gastrinoma. Son únicos o pueden ser múltiples en poca frecuencia, ¿no? En el 50% de los gastrinomas son malignos, o sea, son cáncer. No producen incremento de la secreción gástrica, o sea, ácido clorhídrico, y que va a inducir la enfermedad de reflujo gastroesofágico o úlceras pépticas graves. También produce diarrea por el ácido excesivo o inactivación de la lipasa intestinal y de las anomalías grasas que se da como cuando se disminuye el pH. La hipergastrinemia se da también en trastornos autosómicos dominantes, no denominado o conocido como síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces, este síndrome de Zollinger-Ellison se caracteriza por hiperparatiroidismo, tumores endocrinos múltiples. El diagnóstico, lógicamente, dosis de la gastrina va a estar elevada en la sangre, ¿no? Y lógicamente el ácido clorhídrico, los ácidos gástricos también. Si haces estudios de tomografía, vas a encontrar, ¿no?, la presencia de la tumoración. El tratamiento son inhibidores de la bomba de protones, cirugía para extirpar el tumor y evitar las metástasis. También tenemos las úlceras por estrés. Son úlceras gastrointestinales que desarrollan en base al estrés intenso, ¿no? Sufren úlceras por estrés aquellos que tienen enfermedades
bien serias, como por ejemplo síndrome de estrés respiratorio del adulto, que ya está de moda, ¿no? Que es producido hoy por hoy por el virus que produce el COVID, insuficiencia hepática grave, o sea, cirróticos, cirugías mayores, mira, está normal, pero tiene una cirugía mayor, también pueden producir unas úlceras por el estrés, aquellos pacientes que tienen quemadura, traumatismo, sepsis, ¿no? Generalmente ataca el fondo y el cuerpo del estómago, y si quieres hablar de la hepatogenia, se produce por isquemia del tejido mucoso, ¿no? Y de la alteración de la barrera de la mucosa gástrica, ¿no? La úlcera de Cushing son úlceras esofágicas y gástricas o duodenales en pacientes con lesiones quirúrgicas o tumores intracraneales. Se debe a la excesiva secreción de ácido gástrico por estimulación de núcleos vagales que deriva del incremento de la presión intracraneal. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la exposición. Entonces, recordar, ya saben, la diferencia entre la sinología de la gastritis y de la úlcera. Segundo, que los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Va a producir cuando tú ingieres una pastilla de un antiinflamatorio por liberar una lesión directa en la mucosa, en lugar de la mucosa donde cae, que produce una úlcera ahí. Y también, eso le sumas, que va a producir a través de la vía de la ciclooxigenasa 1 y 2, va a inhibir la producción de prostaglandina C2, que son gastroprotectoras. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta?